¿Qué se puede decir de la inflación en la República Dominicana? Pues bien, si vemos enero, febrero y marzo, lo que está observándose es que la inflación sube, pero se desacelera. ¿Qué significa eso? Significa que los precios siguen subiendo y eso, como ya lo he señalado, está vinculado principalmente con lo que está sucediendo a nivel internacional. El aumento de los precios de los combustibles, el aumento de los alimentos, todo eso se traduce inmediatamente en un aumento por la ponderación que tienen, el peso que tienen en el índice de precio del consumidor, se traduce en un aumento de la tasa de inflación. La tasa de inflación ya a marzo, es decir, marzo contra marzo, en la República Dominicana, 9.1%. 9.1% es la tasa de inflación. Ahora, vamos a ver mensualmente cómo ha sido la variación. Miren, en enero la variación fue 1.18%. Enero la inflación fue 1.18%. Es decir, la variación de enero contra diciembre, 1.18. Luego vemos el IPC de febrero contra el IPC de enero, una variación de 0.92. Y la variación de marzo contra febrero, una variación de 0.67. Se lo voy a decir nuevamente. 1.18, 0.92, 0.67. ¿Qué le dice a usted eso? Que hay una tendencia decreciente. Es decir, sigue aumentando porque mientras no haya una variación negativa, el índice de precio del consumidor sigue aumentando, mientras no haya una variación negativa. Ahora, fíjense que lo que sí observamos es una concavidad en el comportamiento, es decir, comienza a desacelerarse. No es como esta estructura. Esa estructura es una aceleración de la inflación. Esto es una concavidad, una desaceleración, no es convexidad. Esto es convexo, esto es cóncavo. Entonces, esa concavidad lo que me está diciendo es que se está desacelerando el ritmo de crecimiento de los precios. La tasa de inflación se desacelera. Y en marzo, ese 0.67 habría que entenderlo. Pues el punto clave aquí es, bueno, ¿qué hizo el gobierno que logró desacelerar el ritmo de crecimiento? Y ahí entonces vamos a ver en detalle. Mire, para usted enfrentar la inflación, usted lo puede hacer vía por el lado de la oferta y vía por el lado de la demanda. En primer lugar, tiene que entender de dónde surge este fenómeno. Hay una parte significativa de la inflación que es una inflación importada. Nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, tiene una inflación de 8.5% a marzo. Es lógico que nosotros tengamos una inflación alta, porque si ellos tienen 8.5% de nuestro principal socio comercial, algo se nos pega a nosotros porque tenemos un intercambio comercial y esos precios más altos vienen a la República Dominicana. Eso es algo que no nos lo despinta nadie. Usted hubiese hecho lo que usted hubiese querido. Usted me dice, no, pero yo aplico una política monetaria restrictiva. Sí, y creas una recesión. Creas una recesión brutal. Para tú evitar que venga eso, tú tenías que producir una recesión, pero brutal en la República Dominicana. No, eso es así. Eso es así. Y como quiera iba a tener variación de precio. Todavía variación positiva. Es decir, iba a tener inflación. Eso es segurísimo. Segurísimo. Pero bien, además de esa inflación importada, usted puede decir, bueno, pero hay un componente local. Entonces, el componente local, vamos a enfrentarlo. ¿Cómo usted enfrenta ese componente local? Ya aceptando que ese importado, usted no lo puede tocar, porque es algo que no depende de su política económica, sino que depende de lo que está sucediendo fuera. Entonces usted dice, bueno, yo voy a separar ese efecto diciendo, mira, mi inflación que es 9.1, yo la voy a separar. El componente que está más relacionado con la economía internacional, con la guerra en Ucrania, que es los combustibles y los alimentos. Saco esa parte. Entonces, convierto la inflación en la inflación general que se conoce, que usted la observa en base a la variación porcentual del índice de precio del consumidor, a una inflación subyacente, lo que se llama el core inflation, el núcleo, el punto fundamental, el subyacente. Esa inflación que saca esa parte de los alimentos y saca los combustibles, la República Dominicana es 7%. Entonces usted me dirá, bueno, pero Jaime, todavía hay elementos vinculados con la economía internacional que se introducen en esa inflación. Y yo le digo, está bien, quizás sea un poco menos si yo controlo la parte totalmente de inflación
externa, si yo la controlo totalmente y la saco de ese subyacente, es probable que entonces me quede que en vez de ser 7% o 6.99 como es, quizá me quede entre 4.5 y 5%. Ahí me queda la tasa de inflación ya totalmente que sea doméstica. Entonces, esa inflación doméstica ahí se puede controlar con medidas por el lado de la demanda a través del manejo de la tasa de interés. Y eso es el Banco Central que lo hace. El Banco Central desde noviembre comenzó a ajustar la tasa de interés de política monetaria. La ha incrementado en 250 puntos básicos, llevándola a 5.5%. La llevó de 3 a 5.5%, la tasa de interés de referencia. Esa tasa de interés de referencia se va a reflejar la tasa pasiva y la tasa activa. Claro, se ha reflejado más rápido en la tasa pasiva que la tasa que a usted le pagan cuando usted va al banco. ¿Por qué se ha reflejado más en la tasa pasiva que en la tasa activa? Porque hay una gran cantidad de préstamos que se otorgaron recientemente a tasas fijas por un periodo de 3 años, por un periodo de 5 años. Y esto hace que esta subida, que ahora usted tiene la tasa de referencia, no se te refleje inmediatamente en un aumento de la tasa de interés activa. Pero eso es en el promedio. Pero en realidad ya el marginal, oigan bien, el marginal comienza a aumentar. Y cuando ese marginal suba por encima del promedio, inmediatamente entonces comenzará a subir el promedio. Comenzará a subir el promedio y esto va a hacer entonces que la tasa de interés activa comience a desincentivar la demanda agregada. Le hace consumo, inversión y le quitará presión a los precios. Así que esa es una vía que desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo está el Banco Central ejecutando una política monetaria a través del aumento de la tasa de interés más restrictiva. Pero no solamente se queda ahí el Banco Central. El Banco Central también ha comenzado a retirar liquidez que puso a circular, que fue necesaria para enfrentar la situación que se derivó de la pandemia del COVID-19 y que era clave enfrentarla, inyectando liquidez, pues comenzó a retirar ese exceso de liquidez. Algo similar va a hacer los Estados Unidos ahora. Va a comenzar no solamente a subir la tasa de interés más aceleradamente, la subió en 0.25 y la va a subir en medio punto porcentual en mayo, pero sino que va a retirar liquidez. Va a retirar liquidez mediante la venta de títulos. 20 títulos saca liquidez de circulación. El Banco Central también ha estado retirando liquidez y esto hace que también suba la tasa de interés y que haya menos disponibilidad de liquidez en la banca para poder financiar actividades de consumo y de inversión. Eso le va a quitar presión a los precios y se ha visto. Eso influye en esa tasa de inflación del 0.67. Pero no solamente eso. Sino, vámonos entonces, eso es por el lado de la demanda, vámonos por el lado de la oferta. Y ahí interviene el gobierno. El gobierno interviene, uno, con la política de subsidio de los combustibles. La política de subsidio de los combustibles, que es una, en realidad, reducción del nivel de impuestos. Específicamente, se reduce el nivel de impuestos, ya sea el ad valorem o el específico, el ad rem, que existe, se reduce en términos efectivos y con eso, entonces, se le quita presión a los precios de los combustibles y se logra entonces reducir los costos de producción. Asimismo, la tasa cero que se piensa implementar, los subsidios que se han otorgado, por ejemplo, a los fertilizantes, todo eso ha favorecido por el lado de la oferta la reducción. Y además hay que señalar que también ha favorecido por el lado de la oferta la apreciación del peso dominicano. En términos interactuales, 3% de apreciación. Esa apreciación del peso dominicano ha quitado presión a la inflación importada. Y eso ha sido también un elemento que ayuda a que la tasa de inflación se desacelere. Y eso es importante para nosotros poder tener una menor tasa de inflación de lo que hoy tenemos, que es una tasa de inflación del 9.1% a marzo. Eso no significa que no siga subiendo en los próximos meses. Lo que habría que hacer es lograr cada vez que suba a menor ritmo hasta que comencemos a tener variaciones negativas del IPC, entonces tengamos una inflación que ya comience a converger en el horizonte de política hacia la meta que es 4% más menos 1. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.